Buenos días, mi nombre es Juan de Castillo, yo soy asistente de la Clínica de Traumatología y Ortopedia de la Universidad de la República y vamos a hablar sobre gonartrosis, prevención y tratamiento. La gonalgia, lo primero que tenemos que saber es que es un motivo frecuente de consulta, que puede tener su origen en la esfera reumatológica, infecciosa, tumoral o traumática. Es muy importante saber quién tiene este problema. En ese caso hay que saber la edad del paciente, la ocupación, sus antecedentes familiares y personales. Debemos definir desde el inicio bien si el dolor es de carácter inflamatorio o mecánico, que tienen diferencias también entonces en su etiología y por eso es muy importante definirlo. También es importante la topografía del dolor, si es en la cara anterior, en la cara interna, externa o posterior, porque dependiendo de la zona del dolor uno podrá pensar en su etiología. De la anamnesis es muy importante ver la fecha de comienzo de la enfermedad, si es un inicio brusco o progresivo, si es un dolor permanente o intermitente, si es unilateral o bilateral. Sobre el dolor mecánico, para definirlo bien, es aquel dolor que aparece con la movilización o con la carga en la rodilla y que va a disminuir con el reposo. Un dolor sin componente nocturno y sin rigidez matinal. El dolor inflamatorio es distinto, es permanente, no calma con el reposo y presenta una rigidez matinal de más de 30 minutos. Fenómenos acompañantes que siempre hay que tener en cuenta. Estos fenómenos son aquellos como el derrame articular, los signos fluxivos, la inestabilidad, los pseudobloqueos o los bloqueos. Del examen físico, ¿qué es lo importante? Del examen físico lo importante es saber obviamente si el paciente en la inspección presenta alguna deformación, alguna lesión en su piel, si está normoalineado, el flexo recurvatum que pueda presentar, el estrabismo roturiano y si tiene alguna alteración en la marcha. Sobre los scores, siempre es importante escoriar los pacientes, por lo cual es muy importante tener en cuenta este score que yo les pongo ahí, que es el que hacemos para la prótesis de rodilla, del Fondo Nacional de Recursos, pero si no también hay otros que desde la cara visual analógica, el dolor, que es la escala EVA, nos permiten objetivar el conflicto o el problema que tiene un paciente y después compararlo en su evolución. Cuidado con los dolores referidos, tanto dolor de cadera y la cruralgia puede referirse a la rodilla y en verdad es una gonalgia que no tiene su asiento en la patología de rodilla. Cuidado con la etiología y la edad, más que cuidado estar atentos a que dependiendo de la edad del paciente uno esperaría ver diferentes problemas que puedan explicar esa gonalgia. Sobre las pruebas complementarias, la radiografía de frente y perfil en carga, la radiografía axial de rótula son indispensables frente a cualquier gonalgia. Luego uno sabe que hay otro arsenal terapéutico, o mejor dicho, diagnóstico, donde está la ecografía, la tomografía, la resonancia, la artroscopía, la punción articular, está la biopsia, pero uno debería manejarse siempre en cualquier gonalgia con una radiografía al menos para tener una idea y descartar las cosas groseras. Si ahora vamos a hablar de la primera causa de gonalgia después de los 40 años, esta es la gonartrosis. ¿Qué es esto? Es el compromiso del cartílago articular asociado a una afectación del hueso subcondral. Y presenta también, como ustedes saben, osteofitos. Este, Además, va a haber episodios de sinovitis, o sea, inflamación de la membrana sinovial. Pinzamiento articular es una enfermedad crónica que representa una causa mayor de incapacidad y de pérdida de autonomía en el mundo. La definición de la osteoartritis en general, por el Colegio Americano de Reumatología, es ese grupo heterogéneo caracterizado por la degeneración del cartílago articular, cambios en el músculo subyacente en los márgenes de la articulación, y su etiopatogenia es multifactorial e incluye componentes inflamatorios, metabólicos y mecánicos. Hay varios factores de riesgo, tales como la genética, la ingesta dietética, la debilidad muscular, la obesidad y el traumatismo, que pueden iniciar diferentes vías o mecanismos. A grosso modo, más de 50 años, crepitación de teofitos y rigidez matutina inferior a 30 minutos. En cuanto a la importancia, la artrosis es una enfermedad crónica que representa una causa mayor de incapacidad y de pérdida de autonomía en el mundo. El reciente estudio de Global Burden of Disease del 2010 hablaba de que es uno de los más grandes responsables de la disminución de las capacidades funcionales. La epidemiología, el grosero número que deberían acordarse es que
Es una enfermedad que en la población general viene en aumento debido al envejecimiento de la población, se estima entre 8 y un 15% de la población, que es más presente en la rodilla en mujeres que en hombres. Entonces, si uno puede resumir un poco la epidemiología, uno debería decir, más frecuente en mujeres, relacionada con la edad, o sea que a mayor edad aparece con más prevalencia. El compartimiento más afectado es la femoropatelar, luego la femorotibial interna, más raramente la femorotibial externa. En 20% de los casos, femoropatelar más compartimiento interno y un 2 tercios de los casos es bilateral. Como vemos acá en esta gráfica tomada del libro Campbell, vemos que la artrosis más frecuente es la interfalángica de los dedos, luego le sigue la de rodilla y la de cadera, que aumentan con la edad y más en las mujeres. Hay factores de riesgo para gonartrosis, coxartrosis y la artrosis de los dedos, algunos personales y otros articulares. En cuanto a la evolución, hay factores de riesgo que hablan de una progresión de la enfermedad artrósica, que son de tipo clínico, cuando se afecta mucho el dolor, la capacidad funcional, cuando hay muchos signos inflamatorios. Y después están los tipos radiológicos, que uno puede clasificar también a esa artrosis sirviendo su evolución. Así que sobre el dolor debemos tener una escala como la EVA, que nos va a permitir ver su evolución en intensidad, ¿verdad? Y una idea de qué funciones compromete en cuanto a capacidades funcionales, perímetro de marcha, utilización de bastones también nos sirve. Y en cuanto a los signos inflamatorios, sinovitis crónica, aumento de episodios de derrame articular, edema periarticular, también es importante. La clínica, dijimos entonces, enfocarnos en el dolor, en la intensidad y saber que esta no se relaciona con la radiología, o sea que no es que hay una radiología que es muy agresiva o severa y ese paciente va a tener más dolor, ahí hay una disociación. Por eso no tratamos placas, sino tratamos pacientes. En cuanto al tipo de dolor, dijimos que es un dolor mecánico, progresivo, que aparece con la deambulación y estación bípeda. Era la depresión de Olbach para el genus varo, que es artrosis y compartimiento interno, que vamos viendo cómo aumenta la severidad de una incipiente tipo 1 a una muy severa y comprometida tipo 4. También está la más característica y clásica de Kyle y Lawrence, en un sistema parecido de clasificación. Como decíamos, escoger a los pacientes es fundamental, tanto en cadera como en rodilla. Y ya nos metemos en la segunda parte de la charla, que es el tratamiento médico. Importante entender que hay factores de riesgo en los cuales podemos actuar, son aquellos dependientes del entorno. Siempre enfatizar que la pérdida de 5 kilos de peso disminuye en un 50% el riesgo de gonartrosis sintomática a los 30 años. Bajar de obeso a sobrepeso, de sobrepeso a peso normal, genera una reducción del riesgo del 33% en la mujer y 21% en el varón, así como evitar los accidentes deportivos mediante equipamientos adecuados o evitar los traumatismos. La dieta es un factor de riesgo establecido. La pérdida de un 10% de peso mejora la función en un 30%. Existe una correlación significativa entre la pérdida de masa grasa y la mejoría del dolor, y solo el 40% de los pacientes reciben el consejo de adelgazar, cosa que nos tiene que interpelar a todos los médicos y decir, no puede ser que cuando yo diagnostico una artrosis, no le digo al paciente, si tiene sobrepeso, que baje de peso. En cuanto a la actividad física y economía articular, la actividad física mejora el funcionamiento, favorece la autonomía, mejora la calidad de vida, el uso de ortesis o bastones con flexión de codos, usándolos bien, la escalera, la pierna que sube va a la sana, la pierna que baja es la artrósica. Los cuidados físicos en agudo, en inflamación, siempre crioterapia, hielo local, la analgesia antes de ejercicios de calor infrarrojo solamente en esos casos, la acupuntura, terapias alternativas, siempre estamos abiertos a ellas, mejoran el funcionamiento. En cuanto a los deportes, hay de bajo nivel de impacto, de nivel medio y de alto nivel. Se pueden hacer todos. Por supuesto que los de alto nivel van a ser los que van a comprometer más el cartílago y su desgaste, pero en teoría con moderación se pueden realizar todos. En cuanto a la farmacología, bueno, tenemos los AINES en crema, en gel o en parches que penetran la barrera cutánea consiguiendo concentraciones útiles en la articulación. Son eficaces en artrosis incipientes. Es aconsejable limitar los AINES a la etapa aguda y periodos cortos. AINE y paracetamol, hay estudios que dicen que el 50% de los pacientes no notan diferencias entre un AINE y paracetamol. Limitar los opioides solamente para superar fases agudas y tener en cuenta que estos pacientes, como se les afecta la calidad de vida y su independencia, su autovalidez, muchas veces también tienen episodios de depresión que requieren el uso de antidepresivos y la consulta con psiquiatra correspondiente. En cuanto a las inyecciones interarticulares, tener en cuenta que los corticoides que se usan desde antaño mejoran los síntomas en la fase aguda.
Ese resultado ya a los 6 meses baja mucho. El ácido hialurónico, la viscosuplementación, también alivia los síntomas durante algunas semanas, aunque el efecto no parece más elevado que el placebo. También está todo lo del plasma rico en plaquetas, o sea, todo esto es alternativo, ayuda, pero lo importante es que no cura y no enlentece una progresión, solamente sintomático hasta ahora lo que se ha descubierto. En cuanto a los insapoificables de extractos de palta y soja, que es todo un terreno que también ha tenido mucha industria atrás y mucha propaganda, actúa sobre el dolor artrósico, tiene un efecto durante varios meses, con buena tolerancia y tiene un retraso de la acción de varias semanas. Hay papers, obviamente, impulsados por la industria, con lo cual hay que tomarlo con esa salvedad, pero que sí hablan que cuando uno compara el uso de este fármaco con el grupo control placebo, se ve que hay una disminución en la progresión radiológica de la artrosis en ese espacio articular que no empeora, sino que mejora con el uso de estos fármacos. La conclusión entonces de ese estudio fue que en artrosis de cadera reducía el porcentaje de pinzamiento. Después están todos los colágenos derivados tipo 2, no desnaturalizados, que actuarían por un mecanismo de tolerancia oral, que disminuiría la generación de anticuerpos anticolágeno, que es componente del cartílago articular, disminuiría la degeneración articular y preservaría nuestro colágeno tipo 2. En este estudio, que también, como decimos, siempre son financiados o promovidos por la industria, se ve que cuando uno compara esto y el uso de estos fármacos de colágeno hidrolizado, uno ve que tiene buenos resultados, que estos mejoran el desconfort del paciente y lo hacen incluso mejor que comparados con el placebo. También se ve que son seguros si se comparan con uno de los primeros derivados que se usaron, que fueron los de glucosamina con sulfato, y se vio que en la comparación estos eran inclusive tenían mejor eficacia que estos derivados de sulfato. Entonces estamos viendo que hay fármacos que se han aumentado en nuestro vademecum para el uso y el tratamiento de estos pacientes, y hay estudios que los avalan, comparando incluso los de palta y soja con sulfato y los hidrolizados de colágeno. Inclusive el hidrolizado se toma hoy como más preventivo, como un componente nutricional, y el no hidrolizado como un parte de esa respuesta inmunomoduladora que dijimos. Después ya lo quirúrgico, pero de lo más leve que estamos hablando, el lavado articular o artroscópico desaconsejado, hace un tratamiento sintomático transitorio porque obviamente lava y disminuye la cantidad de citoquinas proinflamatorias en el líquido sinovial, pero nada más. La desaxación, como sabemos, la rodilla norma alineada, es una rodilla donde el eje mecánico pasa por las espinas tibiales, centro cadera y centro del astrágalo en el tobillo. Es importante que cuando hay una desaxación, ya sea en varo o en valgo, como lo vemos acá, esto va a acelerar el proceso de la artrosis de la rodilla, va a aumentar la velocidad de progresión de las lesiones del cartílago, pero no está indicada la cirugía profiláctica. Esto quiere decir que si usted tiene una rodilla desaxada, no normoalineada justamente, no se le va a hacer una cirugía si usted no tiene dolor ni tiene síntomas. Para ir terminando, pensar que sí hay todo un terreno de la parte quirúrgica que es el reemplazo articular. En el caso de la cadera se nombró en la revista de Lancet de Medicina como la cirugía del siglo pasado, porque justamente lo que es riesgo-beneficio tenía una gran influencia y esa balanza claramente se balanceaba, se inclinaba hacia el lado del beneficio. Y bueno, en la rodilla también existe, pero sería tema para otro día. En conclusión, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con artrosis de rodilla, lo que deben charlar con ellos en su encargue terapéutico es cómo afrontar la enfermedad, entender su carácter crónico, degenerativo, progresivo, pero benigno, hablar sobre la higiene y la dieta fundamental, la actividad física, la economía articular, y en cuanto al tratamiento médico, empezar siempre con paracetamol o AINES, asociar los colágenos o los extractos de palta y soja, tener en cuenta el uso prudente de los opioides y, cuando es el caso, la cirugía con el especialista. Muchas gracias por su atención.